Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar y vamos a continuar con este libro, Piense y hágase rico, y ahora estamos empezando el tercer capítulo, empezamos el tercer capítulo, así que, pues bueno, este capítulo es sumamente interesante porque nos habla sobre la fe, es el segundo paso hacia la riqueza, y vamos a ver lo que nos dice el autor. Voy a poner ya mi pantalla a compartir para empezar con la lectura. Bienvenidos, bienvenidos. Voy a poner mi pantalla a compartir. A ver, vamos a ver. Ok, excelente. Entonces, vamos a empezar con este capítulo, el capítulo de la fe, el tercer capítulo de este libro, Piense y hágase rico. Ok, y como les decía, es el segundo paso hacia la riqueza. El primer paso era el deseo. Ok, vamos viendo ya, hemos visto ya los primeros dos capítulos. El primer capítulo era Los pensamientos son cosas. Luego vimos el capítulo sobre el deseo con historias sumamente interesantes que nos compartía el autor. Y ahora vamos a ver este tercer capítulo que nos dice, nos habla sobre la fe. Nos dice visualización y creencia en la consecución del deseo. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Miren aquí, ¿ah? La fe es el elemento químico primordial de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Esta parte es sumamente interesante. La fe es el elemento químico primordial de la mente. Miren, es un elemento químico. Y nos dice que cuando se mezcla la fe, cuando se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración. ¿Capta la vibración de qué? De aquello a lo que le tienes fe. Positivo o negativo, pero a lo que le tienes fe, eso está captando el subconsciente la vibración. Y la traduce en su equivalente espiritual. El subconsciente recibe la vibración de tu pensamiento con fe, que refuerza tu creencia, eso es la fe, ¿ok? Y la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como en el caso de la plegaria. Poderosísimo solamente este primer párrafo, ¿ok? Ahora nos dice, las emociones de la fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando se mezclan las tres, tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente. Fíjense, cuando se unen estas tres emociones, alcanza al momento, nos dice el subconsciente. Es muy rápido cuando se combinan estas tres emociones, la fe, el amor y el sexo. Se combinan esas emociones, son tan poderosas, esas emociones positivas, que llegan inmediatamente al subconsciente. Y allí se transforma en su equivalente espiritual. La única forma que induce una respuesta de la inteligencia infinita. ¿Ok? En varias ocasiones he comentado que el subconsciente es el encargado de expresar físicamente todo aquel pensamiento, toda aquella creencia que se impregna en el subconsciente. Entonces, nos está diciendo aquí que llega al subconsciente cuando uno tiene un pensamiento, cuando la fe se mezcla con el pensamiento, el subconsciente capta esa vibración y la traduce en su equivalente espiritual, la transmite a la inteligencia universal. Y cuando se unen estas emociones poderosas como la fe, el amor y el sexo, se mezclan y definitivamente el pensamiento llega al momento, nos dice, al subconsciente. Y cuando llega al subconsciente, se traduce en su equivalente espiritual. ¿Ok? Ahora nos dice, ¿cómo desarrollar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión asume en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear
con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de la autosugestión. Entonces, ¿cómo desarrollamos la fe? ¿Cómo desarrollamos este estado mental? Porque nos está diciendo que la fe es un estado mental. ¿Cómo se desarrolla? Se puede inducir o se puede crear con la afirmación o con repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de la autosugestión. ¿Ok? La autosugestión tiene que ver con instrucciones que se le da al subconsciente, tiene que ver con repetición, afirmaciones que tú te dices a ti mismo, pero repetidas veces, repetidas veces. Eso tiene que ser muy continuo. De esa forma se puede desarrollar la fe. ¿Ok? Ahora nos dice, como ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted esté leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. Eso es lo que estamos buscando al leer este libro, porque si el libro se titula Piense y hágase rico, ¿cómo es que pienso y puedo hacerme rico? Entonces aquí nos está diciendo, el objetivo de este libro es adquirir la capacidad de transmutar el pensamiento intangible, el pensamiento, por eso el libro se llama Piense, transmutar el pensamiento del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. ¿Ok? El subconsciente, el pensamiento que llega al subconsciente, el subconsciente lo hace, lo expresa, ¿ok? Y ahí es cuando tenemos ya el objetivo, en este caso el dinero, ¿ok? Ahora, nos dice aquí, al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidos en el capítulo de la autosugestión, fíjense que este tema de la autosugestión es poderosísimo y es sumamente importante para poder incrementar nuestra fe, para poder desarrollar este estado mental de creencia, ¿ok? Es bien importante. Entonces nos dice, en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidos en el capítulo de la autosugestión, nos dice, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está pidiendo. Tú tienes que hacerte cargo de convencer a tu subconsciente, a tu propia mente. ¿Cómo lo haces? A través de la autosugestión, a través de estas afirmaciones repetidas. A través del principio de la autosugestión es que vas a hacer que tu subconsciente crea que va a recibir lo que tú estás pidiendo. ¿Ok? Y ello actuará en esa creencia que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes precisos para procurar eso que usted desea. ¿Ok? Es esto bien, bien poderoso de entenderlo. Ahora nos dice aquí, la fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad. Fíjense que estábamos hablando la vez pasada de la fuerza de voluntad, ¿no? De que tenemos que tener el valor, ¿ok? La fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad una vez que haya dominado los 13 principios. ¿Cuáles son los 13 principios? Son los principios que nos comparte aquí el autor. Ahorita estamos en el capítulo 3 y este es el segundo principio. ¿Ok? Hay que terminar de leer todo el libro, que ahí están los 13 principios. Porque se trata, nos dice, de un estado mental que crece voluntariamente a través de la aplicación de estos principios. ¿Ok? Hay que aplicar estos principios que nos comparte el autor y este libro tiene 13 principios. 13 de los capítulos, 13 de los 15 que son en total en este libro, 13 de los 15 capítulos son los 13 principios que nos menciona aquí, ¿no? Son los 13 principios. ¿Ok? Ahora nos dice, la repetición de la afirmación de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Fíjense, el único método conocido. La repetición de afirmación de órdenes a su subconsciente.
¿ok? Poderosísimo, poderosísimo. Ahora nos dice aquí, quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres a veces se convierten en criminales. Bueno, aquí nos pone el autor un ejemplo y bueno, vamos a leerlo para que ustedes lo vean, ¿ok? Fíjense, nos dice, para decirlo con las palabras de un famoso criminólogo, nos dice, cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el crimen, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Fíjense, si siguen, o sea, al comienzo, la primera vez, les repugna, no les gusta. Pero si siguen, y esto ya estamos hablando de repetición, porque fíjense que lo que nos dice el autor es que la única forma de darle órdenes al subconsciente es a través de la repetición, la autosugestión, ¿ok? Entonces acá nos dice, si siguen en contacto con él, está hablando del crimen, algún tiempo se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Tremendo, ¿no? ¿Ok? Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que haya disponible. ¿Ok? Aquí está la clave de todo, ¿ah? Aquí está la clave. Cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente enviado hacia el subconsciente termina aceptándolo y va a producir, a transformar en su equivalente físico, por el método que le parezca al subconsciente. Por eso nos dice aquí, por el procedimiento más práctico que haya disponible. El subconsciente busca la forma, pero el subconsciente es el encargado de hacer la expresión física. Nosotros tenemos que encargarnos de incluir de integrar ese pensamiento en el subconsciente. El subconsciente hace lo demás. Ahora voy a terminar de leer esta parte. En relación con esto, vuelva a considerar la proposición de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente, fíjense, y es que la mente subconsciente es emocional, ¿ok? Todos los pensamientos que han sido emocionalizados, cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente físico o en su contrapartida. Inmediatamente. Todos los pensamientos que han sido emocionalizados y mezclados con la fe, inmediatamente empiezan a traducirse en su equivalente físico o en su contrapartida. Las emociones o la porción, entre comillas, sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le añaden más energía de la que tendría por sí solo. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclados con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. Como les decía, nuestra tarea es hacer que tus pensamientos lleguen a tu mente subconsciente. ¿Ok? Y cuando se mezclan estas emociones, nos dice, eso se hace muy rápido. ¿Qué les parece? A ver ahí si quieren ustedes participar. Adelante, quien quiera aportar algo, quien quiera participar. A ver, ¿qué les parece esto que estamos viendo sobre la fe? El subconsciente, muy poderoso, ¿ah? Esto que estamos viendo sobre el subconsciente es muy, muy poderoso. Ok. Hola, buenas noches. Hola, hola, Lisette, ¿cómo estás? No me he podido conectar antes porque he estado full, pero bueno, ahora ya me descansando. Sí, Está bien. no, es
gusta, porque, o sea, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? Qué importante estar consciente de lo que estamos pensando. mm, Y eso que hicieron con las personas que hacen cosas malas, entre comillas, ¿no? O sea, ujú, al comienzo ellos lo ven como que, ay, no, qué horrible, o sea, como asco, dice. Pero después ya se hacen costumbre. mm, Igual también para las cosas buenas que vamos a tener, o sea, pensamos en eso y hay que sentirlo, ¿no? Y eso se va a manifestar, o sea, pero tomando la acción también nosotros, ujú, ¿no? Como pensamientos traen sentimientos y sentimientos traen acciones. ujú. Les tenemos que dar el orden, de manera consciente o inconsciente. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Y hay y sobre todo que nosotros tenemos que estar observando qué tipo de pensamientos estamos sosteniendo, porque definitivamente esos pensamientos que se emocionalizan, la mente no reconoce si son positivos, si son negativos, si son agradables o desagradables para nosotros. La mente no reconoce. La mente solamente acepta lo que sostenemos como pensamientos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que encargarnos de dirigir que esos pensamientos sean positivos para que se graben en el subconsciente y que luego el subconsciente por sí solo nos ayude porque nosotros tenemos que tomar las acciones, ¿no? Pero que nos ayude a poder expresar ya físicamente, ¿no? Así es. Excelente, excelente. Gracias, gracias, Lisette. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera decir algo? A ver, ok. Ahí estamos. Marcos, ¿querías decir algo? ¿Nos escuchas? Marilu, Hola, hola, ¿cómo estás? Adelante. buenas noches. Buenas noches, compañeros. Solo recordar los principios que menciona el doctor. Hemos desarrollado el deseo. Ahorita estamos desarrollando la fe. Luego sigue la autogestión, luego el conocimiento especializado, luego la imaginación, la planificación organizada, decisión, persistencia, poder de la mente maestra, misterio de la transmutación sexual, el subconsciente, el cerebro, el sexto sentido y como una acápite aparte, los 6 fantasmas del miedo. En cuanto a lo que acabas de leer, me parece muy importante porque la fe justamente se trata de que nosotros vivamos lo que queremos, no a través de los sentidos, sino a través de nuestra imaginación. Cuando habla, por ejemplo, de esa emoción, la emoción solamente se siente a través de que tú vivas en el aquí, en el ahora, pero acá lo interesante es que hay que hacer lo mismo, pero en tu mente, para llegar a tu consciente y así poder materializarlo. Eso me parece sumamente muy interesante. Gracias, Marilu. Gracias, gracias, gracias. Sí, definitivamente, definitivamente. Pero fíjense cómo aquí el autor nos expresa así tan claramente, porque nos lo pone en forma sencilla, ¿no? Cómo es que funciona el proceso. Ahora nos toca a nosotros aplicar, ¿no? Nos toca a nosotros hacer la aplicación de ese proceso. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo? Voy a silenciar algunos audios, a ver si alguien más quiere decir algo. Excelente. Vamos a continuar entonces. Voy a continuar con la lectura. Vamos a ver. Ahora nos dice, nadie está condenado a la mala suerte. Fíjense, nadie está condenado, entre comillas, a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Fíjense, esto que les decía hace un momento, ¿no? La mente no reconoce si es positivo o es negativo, no sabe, ¿no? Simplemente traduce.
en su equivalente físico, solamente. El subconsciente va a traducir en su equivalente físico cualquier impulso de pensamiento, de naturaleza negativa o destructiva, o de naturaleza positiva o constructiva. ¿Ok? Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen, entre comillas, condenadas a la pobreza y al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Ellos son los creadores de su propio infortunio a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para sugerirle de nuevo que usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de esperanza o convicción de que la transmutación tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida, entre comillas, engañar a su subconsciente y al darle instrucciones a través de la autosugestión, como yo, el autor, engañé, entre comillas, al subconsciente de mi hijo. Recordemos la historia que nos contó en el capítulo anterior, el capítulo del deseo. El autor engañó al subconsciente de su hijo, entre comillas, la palabra engañó, al subconsciente de su hijo, transmitiéndole la creencia de que pues él podía escuchar normalmente, ¿no? Hemos visto esa historia. Entonces aquí nos está diciendo el autor que cada persona puede, entre comillas, engañar a su subconsciente dándole instrucciones a través de la autosugestión. ¿Ok? La autosugestión es una herramienta muy poderosa, sumamente poderosa. Ahora vemos, para llevar a cabo este engaño, entre comillas, de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se llevará a cabo. Sin duda, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección surgirá a través de la práctica. La práctica tiene que ver con la repetición, ¿no? No puede, nos dice, aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. La perfección surgirá a través de la práctica. Repetición, repetición, y obviamente la práctica tiene que ver con acción y repetición continua. Eso es práctica, acción y repetición. La perfección surgirá a través de la práctica. ¿Ok? Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y quite importancia y elimine las emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así dominada puede voluntariamente darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará de inmediato. Poderosísimo, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, aquí les doy el pase a ustedes a ver si quieren aportar algo. A ver, Marilu, adelante. me acabo de correr una cita de Aristóteles. Él decía, somos la suma de lo que pensamos durante el día. Ujú, Y justamente cuando uno sostiene un tipo de pensamiento, se especializa en lo que está pensando y eso se materializa. Es ujú, una fe puesta en práctica, como dice el doctor. Estás pensando y estás accionando. Estás pensando y estás accionando. Estás pensando y estás accionando. ujú. En el enfoque que uno le dé a determinados pensamientos específicos, eso se va a traducir.
eso equivalente espiritual, y ahí va a pasar al consciente, como lo acabas de decir. Gracias, pues. Ujú. Totalmente, totalmente, sí. Están sosteniendo, ese pensamiento está siendo sostenido por la misma persona. Está pensando y accionando y eso se está grabando en el subconsciente, definitivamente, ¿no? Ese pensamiento que se sostiene, la mente lo interpreta como un deseo. Ese pensamiento sostenido, la mente lo interpreta como un deseo. Entonces, si ese pensamiento que se está sosteniendo es negativo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con los pensamientos que cada persona sostiene. ¿Ok? Yo quiero compartir algo también, Ajá. con mi experiencia, porque sabes que yo vendo alimentos saludables, ¿no? Ujú, Eh, a lo largo de toda esa trayectoria, todas las personas que hablan negativamente, operan renegando, critican, juzgan, están enfermos. En cambio, cuando yo veo así personas con bonita vibra, hablando bien, todo, están saludables. Y ujú, ellas también se cuidan porque ya es su estilo de vida, ¿no? En cambio, las personas que están así, renegando de todo, salen a la calle y dicen, ah, qué calor, y todavía con lisuras, ¿ah? ujú, Y tú los ves y dices, wow, ¿no? Y ves y que está con sobrepeso, están mal, ¿no? ujú. Y es porque ellos también, por la manera de pensar, cómo se expresan, ¿no? O sea, de su boquita, o sea, sin querer, porque no son conscientes todavía. A veces me da mucha pena cuando yo veo así, ¿no? Pero sale puras cosas negativas nada más. Entonces no se dan cuenta cómo se están causando Haciendo daño. daño. Sí, 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 se hacen Ah, daño y no, lo triste es que no son conscientes de eso, no son conscientes. Y sobre todo que no solo lo están sosteniendo como pensamiento, sino que además lo verbalizan. y dicen como que si ya es ya. Mira, la vez pasada yo tuve un evento en Diris, en Minsa, y Ujú, una compañero me llamó y me dice, Lice, ¿tú vas a ir al evento? Sí, me dice, pero son como 20 proveedores, me dice. Yo le digo, pero no importa, le digo, yo voy a ir, mira, sí, a pesar que es salud, yo voy a ir, le dije, porque ahí la mayoría consume fármacos, todo, pero yo voy a ir. Y él estaba así desanimado, hablaba muchas cosas. Yo le dije, mira, Edison, si tú estás con ese pensamiento desde ahora, que te falta 15 días, mejor no vayas, porque vas a ujú. pagar tu gasolina, todo, vas a tener que pagar tu personal. No vayas porque ya estás pensando así. Yo sí voy a ir porque yo sé que voy a vender. Y ese día, Marilyn, la verdad que me fue excelente. Y ellos no sé si me vieron. Imagínate. Sí. Buenísimo, 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 claro, claro, es que eso es lo que pasa, ¿no? Que hay personas que están muy acostumbradas a pensar en negativo, a proyectarse en negativo, ¿no? Y no solo lo piensan, como decía, sino que también lo verbalizan, y cuando lo verbalizan, lo potencializan el pensamiento, porque todo lo que decimos y todo lo que expresamos ya es una energía, una vibración que estamos emitiendo, que estamos liberando, que estamos Y pues, sacando de adentro hacia afuera. como dice, la palabra es el verbo, ¿no? Y el verbo, y la palabra tiene poder, o sea, de todo. Yo digo, hace una mosquita pasó por su codo, ya están ya renegando. Yo digo, a veces yo cuando tengo la oportunidad, yo sí les hablo, ¿no? Ujú, Y, o sea, yo veo también a la persona también si está aperturada, porque hay personas que se cierran, ¿no? Entonces yo igual trato de agarrarles un poquito su brazo y le digo, tranquila, tranquila, y ahí les comienzo a hablar, ¿no? Y hay personas que sí me escuchan, ¿no? Y se van muy agradecidas. Hay otras personas como que me miran nomás, ¿no? Yo sé que algo les hablé. ujú, ujú. Sí, hay que ir sembrando definitivamente cuando sientas que puedes hacerlo, porque sí, definitivamente hay muchas personas muy cerradas, pero cuando tú sientas, ¿no? Desde tu intuición que puedes sembrar alguna semilla, pues hay que ir haciéndolo, sí, definitivamente. Sí, y yo sé que tú lo haces, dice, y lo haces con mucho amor. Gracias. Gracias, gracias, gracias también por participar, gracias. No sé si También, alguien más quiera decir algo. Si no, continuamos. Qué gusto me da verte, Marcos, qué gusto, bienvenido. Gracias, Francisco, gracias por abrir sus cámaras, gracias, gracias. Excelente. Vamos a continuar leyendo, ¿ya? Vamos a continuar. Nos dice ahora, a ver, nos dice, la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Fíjense.
La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a, entre comillas, tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. En un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender, describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde todavía no existe. Tenga fe en usted, fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Fíjense, la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Merece la pena leer el enunciado anterior una segunda vez y una tercera y una cuarta. Merece la pena leerlo en voz alta. Vamos a leerlo otra vez. Si el autor lo dice es por algo. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Fíjense, ¿eh? El pensamiento por sí solo tiene fuerza, tiene vibración, pero si le incrementas con fe, eso le da vida, le da poder y le da acción. Es poderoso. ¿Ok? Ahora nos dice, la fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. Miren qué interesante, ¿ah? La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que combinado con la plegaria nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. Qué bonito, ¿no? Comunicación directa con la inteligencia infinita, esa inteligencia infinita que todos poseemos. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. ¡Wow! ¡Qué bonito! La fe es el elemento, miren, esto hay que entenderlo, ¿ah? La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento, porque como les decía hace un ratito, el pensamiento tiene vibración, pero la fe transporta esa vibración, la transporta en su equivalente espiritual. Porque la vibración del pensamiento creado por la mente finita del hombre tiene una vibración, pero si se le agrega la fe, ya se convierte en su equivalente espiritual. ¿Ok? La fe es el único agente a través del cual el hombre puede dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla. Qué bonito, ¿no? Me encanta esto de que mediante la fe nos podemos comunicar directamente con nuestra inteligencia infinita. Y la inteligencia infinita es la que nos da guía, la que nos lleva hacia adelante. ¿Ok? Vamos a leer un poco más. Ahora nos dice la magia de la autosugestión, porque estamos viendo que a través de la autosugestión es que nosotros podemos incrementar la fe, ¿no? Esa es la forma como nos decía el autor para incrementar nuestra fe. Entonces nos dice, la prueba es simple y fácil de demostrar. Va ligada al principio de la autosugestión. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y lo que se puede alcanzar con ella. Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Fíjense esto, ¿ah? Una persona llega a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo, sea la afirmación verdadera o falsa. Si un hombre repite una mentira una y otra vez,
con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Todo hombre es lo que es a causa de sus pensamientos dominantes. Todo hombre es lo que es a causa de los pensamientos dominantes que él permite que ocupen su mente. Los pensamientos que un hombre adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Aquí tenemos el enunciado de una verdad muy importante. Los pensamientos, combinados con cualquiera de las emociones, constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares o relacionados. Un pensamiento así magnetizado con la emoción se puede comparar con una semilla que cuando es plantada en terreno fértil, germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que en un principio fue una semillita se convierte en innumerables millones de semillas de la misma clase. Fíjense, un pensamiento. Los pensamientos combinados con cualquiera de las emociones constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares. Y un pensamiento magnetizado con emoción es como una semilla que es plantada en un terreno fértil, que germina, que crece y que se va a multiplicar una y otra vez, porque de una semilla no sale un solo fruto, salen muchos. Entonces esa semilla se va a multiplicar una y otra vez hasta, nos dice, que se convierta en innumerables millones de semillas de la misma clase. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan o pensamiento, pensamiento o propósito que uno abrigue atrae infinidad de ideas afines. Adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial, nos dice el autor, para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plan o propósito que se puede fijar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Fíjense, cualquier idea, plan o propósito se puede fijar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso es que cuando una persona sostiene un pensamiento, un mismo pensamiento durante mucho tiempo, ese pensamiento se fija en el subconsciente. ¿Ok? Entonces acá nos está diciendo cualquier idea, plan o propósito se puede fijar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso le damos instrucciones para que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso, lo memorice y lo repita en voz alta todos los días hasta que las vibraciones auditivas hayan alcanzado su subconsciente. ¡Wow! Por eso es que nos dice que tenemos que estar leyendo constantemente el propósito, ¿no? Tu propósito principal. Repetirlo constantemente. ¿Ok? Decídase, nos dice, a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable para construir su propia vida a la medida. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizá usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en coraje a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla enunciación de los impulsos de pensamiento puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte del instrumental del que la facultad inconsciente de su mente disponga. Fíjense, repetición, 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 ya sea por escrito, memorizados, es decir, sosteniéndolos en tu mente, y repetidos hasta que lleguen a formar parte de tu facultad inconsciente, tu mente.
¿Ok? ¿Qué les parece? A ver, ahí les cedo el pase para que ustedes también puedan participar. ¿Qué les parece esta parte que acabamos de leer? Sumamente importante esto de los pensamientos y de cómo se fijan en nuestra mente subconsciente, realmente. Ok. Seguimos leyendo entonces. Bueno, vamos a continuar. Marilu, Sí, adelante. era- y el pensamiento es un proceso que consta de tres partes. Ujú, Y si uno la conoce, es como una receta. Por ejemplo, en repostería, mi mamá fue repostera. Ella decía, ¿no?, que para la repostería es un poquito más exacta las ujú, medidas que en la cocina. ujú. ¿Por qué? Porque a un guiso le puedes echar más agua, ¿no? Puedes diluir la sal, etcétera. En cambio, en la repostería se te pasa un poquito cualquier otro ingrediente y se echa a perder Ujú. el- lo que quieres La elaborar. receta. Ujú, Sí. Y lo mismo pasa con el pensamiento. El pensamiento generalmente empezamos con conceptos. Por ejemplo, quiero, me explico 40.000 soles para, para este mes. Tengo los 40.000, pero los 40.000 es una imagen generalizada. A través de esa imagen, ujú. yo tengo que formar un juicio, pero un juicio positivo, a través de conectores, como es ser, estar, parecer. Yo tengo la afirmación que tú decías anteriormente, afirmar que ya tengo ese dinero, ya tengo ese dinero. Y al final sacar una conclusión, que es el razonamiento. Esas son tres etapas. Ya tengo dinero, por lo tanto, ya quiero este dinero para determinado fin. Porque es necesario saber siempre para qué lo queremos. Sí. Eso motiva bastante. Ujú, Y a través de estos tres pasos, y a través de la repetición, como dice el autor, claro que este paso no los explica, pero hay que tenerlos en cuenta siempre para poderlo hacer. Porque a veces pensamos pensamiento y nada más. Pero el pensamiento tiene que tener estos tres pasos. Tres pasos. Primero, la imagen generalizada de lo que queremos, asociar esto con otros conceptos, porque ese concepto es la imagen generalizada, tener otros conceptos, y al final sacar otro concepto que no existía a través de la repetición, que ya tengo el dinero, que lo quiero usar para esto, aquello o el otro. Es muy importante tener este planteamiento, porque a veces decimos pensamiento y como que, ¿cómo hago? Pensamiento, pensamiento, pensamiento. El pensamiento tiene que ser este proceso para que, como tú decías, y como dice el autor, se pueda materializar lo que uno quiere, ¿no? A través de la fe, que es tan poderosa. Gracias, María. Gracias, gracias César, gracias, excelente, excelente. Ok, ok. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, vamos a leer un poco más, ¿ya? Vamos a leer un poco más. Ahora nos dice, vamos a ver. Fórmula, esto de verdad que es bien poderoso, ¿ah? Fórmula para la confianza en uno mismo. Esto es para incrementar la fe también, ¿ah? Es muy poderoso. Primero nos dice, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto de propósito definido de mi vida, por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Fíjense, acá es bien poderoso porque acá nos dice, sé, sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto del propósito definido de mi vida. Sé, o sea, ya tiene certeza de que lo va a lograr. No es podría, me gustaría, desearía, no, es sé que tengo la capacidad de alcanzar el objeto, el propósito definido de mi vida.
Estoy seguro, estoy convencido, tengo la certeza de que puedo lograrlo. ¿Ok? Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlo. Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Ya no tengo por qué dudar en accionar si ya sé que tengo la capacidad de lograrlo. ¿Ok? Segundo, me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que propongo convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. ¿Ok? Fíjense lo que nos dice aquí en esta primera parte. Me doy cuenta de que los pensamientos dominantes de mi mente, los pensamientos dominantes, los pensamientos que sostiene todo el tiempo, se van a reproducir con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. O sea, todo pensamiento dominante se expresa físicamente. ¿Ok? Entonces acá dice, ya que me doy cuenta de que mis pensamientos dominantes se van a expresar físicamente, entonces mejor que me concentro mis pensamientos en pensar en la persona en que me propongo convertirme, creando de ese modo una imagen mental clara. Poderosísimo. ¿Ok? Tercero, sé, nuevamente aquí sé, ¿ok? Sé que mediante el principio de la autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré 10 minutos cada día a exigirme el desarrollo de la confianza en mí mismo. Aquí está reforzando el conocimiento de que el principio de la autosugestión es el que le va a ayudar. ¿Ok? Cualquier deseo que abrigue con perseverancia, constancia, continuidad, repetición. Autosugestión, repetición. Perseverancia, repetición. ¿Ok? Y eso va a ayudarle a desarrollar su confianza en sí mismo. Cuarto, he escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí misma para alcanzarlo. ¿Ok? Escribir y seguir y seguir y seguir hasta obtener la suficiente confianza, porque fíjense que la confianza es la fe. La confianza es fe. Y estamos leyendo precisamente este capítulo de la fe en el que nos dice que es un estado que nos ayuda mucho a poder expresar con mayor rapidez la fe. ¿Ok? Quinto, comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Aquí está pensando no solo en su beneficio propio, sino también en el beneficio de los demás. ¿Ok? No hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición de servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo, el cinismo y cultivaré el amor por toda la humanidad porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez cada día con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio
del éxito. Poderosísimo, ¿no? ¿Qué les parece? Esta es la fórmula de la confianza. De verdad que es una herramienta muy poderosa para poder desarrollar este estado de la fe. ¿Ok? Nos dice acá el autor, tras esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ningún hombre ha sido todavía capaz de explicar. El nombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona para la gloria y el progreso de la especie humana, si es usada de forma constructiva. Por otra parte, si se la usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia, lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienen tendencia a vestirse de su equivalente físico. Todos los impulsos de pensamiento se van a convertir en su equivalente físico. Impulsos de pensamiento positivos, negativos, de la naturaleza, de los pensamientos que cada persona sostenga. Todos. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció esta fórmula de la autoconfianza? ¿La habían visto alguna vez? ¿Qué les parece? A ver si quieren de repente opinar o hacer alguna pregunta sobre esta fórmula. Adelante, pueden abrir sus micros. Yo sí la tenía, pues Marilu, ya la vengo practicando ya buen tiempo, ¿no? Me la sé de memoria ya. Pero Fantástico, sabes que es fantástico. como un credo, ¿no? Es como que Ujú, yo quiero, ¿no? O sea, como que te da ánimos, la confianza, ¿no? Qué maravilloso, ¿verdad? ujú. Es bien Y, poderosa. y tú lo has explicado así, minuciosamente. Ujú. Sí, fantástico, fantástico. Felicitaciones, felicitaciones. Si tú la lees constantemente, felicitaciones. Es muy, muy poderosa, muy poderosa. Gracias. ¿Alguien más que quiere decir algo? Marilu, Sí. la fe te da confianza y te da mucha seguridad, porque sabes que vas a, vas a lograr lo que quieres. Y no digo a pesar de, porque cuando tienes fe, se supone que tú estás contento y feliz y lo que venga, Ujú, también lo vas a tomar así. La idea es tener esa mentalidad, como esa fórmula, de ser perseverante, de ser constante, de saber que todo lo que va a pasar, tiene que pasar para poder hacernos más fuertes, hacernos más conscientes y acostumbrarnos, ¿no?, al proceso. ujú, Porque todo proceso, todo cambio siempre va a doler, pero el dolor es rico porque sabes que después de ese dolor va a venir la riqueza. Gracias, Marelo. ujú. Gracias, 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 César. Gracias, excelente, excelente. Sí, definitivamente, fíjense que todo esto lo que estamos viendo, porque la confianza es parte fundamental para nosotros poder lograr los objetivos que cada persona se propone. Si no tenemos confianza, si no tenemos fe en nosotros mismos, pues es bien complicado, ¿no? Es bien complicado. O sea, que se requiere de la fe, se requiere de la confianza en uno mismo para poderlo lograr. Por eso es que el autor pone como capítulo, como uno de los primeros capítulos, la fe, ¿no? Empezamos por el deseo porque tenemos que saber qué cosa es lo que queremos, tenemos que definir qué cosa queremos, pero luego, inmediatamente después, viene este capítulo de la fe, que es sumamente importante. Una vez que ya sabemos qué queremos, pues tenemos que desarrollar ese estado de creencia, ¿no? Ese estado de creencia de que lo podemos lograr. Y ese estado de creencia es la fe. ¿Ok? Por eso es muy poderoso este capítulo. Excelente. Marelo, quería agregar algo también, Ajá. que siempre tenemos que estar asesorados o alguien que Ujú, conozca este tema, ujú, porque a veces sabemos el concepto, sabemos, lo hemos leído, lo hemos escuchado, etcétera, etcétera, ujú. pero cada persona es un mundo, Totalmente. cada uno tiene experiencias específicas.
Ujú. y la manera de manejarlas no son generalizadas. En YouTube puedes encontrar un montón de información, pero es muy generalizado. Entonces, no se le puede preguntar al video. Entonces, siempre es necesario, es indispensable un mentor para que te vaya orientando, guiando y hacerte reflexionar, ¿no? Para que uno tome las mejores decisiones. Gracias, Mario. Gracias, gracias. Sí, definitivamente, se requiere una guía, porque fíjense, si leemos este libro solos, de repente algunos no lo llegan a entender, ¿no? Yo cuando he leído, porque este libro yo ya lo he leído varias veces, lo vengo estudiando, pero las primeras veces que lo leí, pues no lo entendía en la forma en que lo entiendo ahora, ¿no? Es bien importante tener un guía, tener un mentor, y pues yo les ofrezco mis mentorías. Tenemos mentorías los sábados a las 7 de la mañana y lunes y miércoles a las 8 de la noche. Así que ahí los espero en las mentorías también para poderlos guiar y poderlos apoyar ya directamente con sus objetivos. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos aquí, ya nos dio la hora. Si quieren abrir sus cámaras para tomarnos una foto, a ver los que deseen abrir sus cámaras y así nos tomamos una foto y nos despedimos. A ver, vamos a ver quiénes se animan. A la voz de tres. Aló, aló. Hola, hola. Ay, quiero, chicos, chicas, quiero que saludemos a Marilú porque mañana es su cumpleaños. Ay, ay, ay. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños, Marilu, feliz cumpleaños a ti. ¿Te suena por venir? Ra, y ¡Ra! ra, ¡Ra! y ra. ¡Bravo! Damos ¡Ay, qué cumpleaños bonito! adelantado, Marilu. ¡Qué Marilu, bonito! feliz cumpleaños, Gracias. Marilu. Que la pases lindo, que la pases Gracias. fantástico, te lo mereces, amiga. Sí, Un Gracias, abrazo gracias, fuerte, gracias. un abrazo fuerte, amiga. Gracias, gracias, excelente. Ahí voy a tomar la foto, ¿ah? Voy a tomar la foto. Uno, dos, tres, ahí está. Gracias, gracias, gracias. Los gracias abrazo. para el Chao, para chao. Bonito fin de semana. Continuamos el lunes con la lectura. Chao, chao. Nos Nos vemos, Marilu. vemos. De igual Chao, manera y muy gracias. buenas ventas. Chao, chao.